Muy buenos días, estudiantes de cuarto grado. Les saluda la Miss Ana Chaihuaque del área de personal social. Bien, mis estudiantes, el día de hoy estamos dando inicio a este tercer bimestre, ¿no? Que comprende lo que es la quinta unidad, ¿ya? Antes de empezar, obviamente, con nuestro tema, no olvidemos las recomendaciones ante la pandemia. Lavarnos siempre las manos, mantener el distanciamiento social, usar doble mascarilla y protector facial. Bien, mis estudiantes, vamos a continuar entonces hablando de nuestro tema sobre el Tahuantinsuyo, pues esta vez nos toca hablar acerca de la sociedad en el Tahuantinsuyo. Pues como ya sabemos, pues, ¿no? El Tahuantinsuyo, ¿no? Comprendió varios países y estuvo dividido en 4 suyos, ¿verdad? También sabemos que tiene un representante, en este caso, quien es la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo, pues es el Inca, ¿no? Quien comprende a qué parte de esta pirámide, comprende a lo que es a la realeza. Luego tenemos lo que es la nobleza de sangre y nobleza del privilegio, pues ellos ocupan la estructura superior de la pirámide social. Y acá lo podemos ver, mis estudiantes, ¿no? Entonces el Inca como máxima autoridad, luego la realeza, que viene a ser el hijo del Inca, ¿no? Y la Colla, su esposa, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la nobleza de privilegio, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Y al final pues tenemos lo que es el pueblo, donde está comprendido por los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanaconas. Pues ahora vamos a ver cuáles son las clases privilegiadas. Como les dije desde un inicio, esta clase estaba comprendida por la realeza. Entonces, ¿la realeza a quién pertenece? La realeza viene a ser el Inca que es la parte fundamental de la sociedad, que viene a ser la máxima autoridad del imperio incaico, ¿verdad? Considerado también como el hijo del dios Sol y venerado por su pueblo. Obtenía el título por herencia y se caracterizaba por el uso de prendas elaboradas con hilos de oro. Ya, ese es el Inca. Luego tenemos la nobleza. La nobleza estaba dividida en 2. Nobleza de sangre, quienes eran los parientes del Inca, ¿no? Y se organizaban en Auyus Panaca. ¿Cuáles vienen a ser ellos? El Auqui. El Auqui pues era el hijo del Inca, era el heredero, pues él gobernaba junto a su padre y era preparado para asumir el mando tras la muerte del Inca. Luego tenemos a la Colla. La Colla era la hermana y esposa del Inca, considerada hija de la luna. Tenía pues una vida dedicada al hogar de la realeza. Entonces, el Auqui y la Colla pertenecen aquí a la nobleza de sangre. Luego tenemos la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio pues estaba integrada por personajes del incanato a modo de premio o por haber realizado una acción favorable al servicio del imperio. ¿Y estos quiénes eran? Los curacas. ¿Y los curacas qué eran? Era pues la máxima autoridad de un grupo étnico. Se encargaba de organizar a la población para que así realicen tareas asignadas por el Inca y de administrar los bienes comunales. Ya, entonces, dentro de la nobleza de sangre tenemos al Auqui y la Colla, ¿no? Y algunos parientes también del Inca. Y en la nobleza del privilegio tenemos a los curacas, ¿ya?
a los curacas, que eran pues la máxima autoridad. No nos olvidemos de esos estudiantes. Ahora vamos a hablar acerca de las clases no privilegiadas, es decir, del pueblo. El pueblo, ¿no?, estaba dividido en tres, o estaba comprendido por tres. Uno eran los Hatun Runas, que estaba formada por la población y realizaba trabajos tales como faenas en beneficio público, trabajos agrícolas y mineros. Vivían en los Ayllus y se hallaban a lo largo del territorio del Tahuantinsuyo. Luego tenemos a los Mitimaes o Micma. Se trataba de poblaciones que, tras el afán de colonizador del Inca, que solían ser trasladadas a vivir a otro lugar, ya que habían adoptado la cultura del imperio o asumían un castigo por su rebeldía. Y por último tenemos a los Yanaconas. ¿Quiénes eran los Yanaconas? Pues las Yanaconas eran personas que tenían una condición inferior al resto de la población, ya que habían perdido todo derecho. No era parte del Ayllu, eran generalmente prisioneros de guerra. Así es, mis estudiantes. Entonces, miren, los que no tenían privilegios y eran los que más trabajaban. ¿Para qué? Para el Estado. Y entonces, pues el Estado estaba a cargo ¿de quién? Del Inca. Luego vamos a ver sus tipos de trabajos que ellos realizaban. Bien, entonces hemos hablado de la sociedad del Tahuantinsuyo y acá lo podemos ver también en nuestra pirámide, ¿no? El Inca, máxima autoridad. El Lauqui, hijo del Inca. Panacas reales, vienen a ser las primeras generaciones de cada Panacas, ¿no? Nobleza de sangre, tenemos a la Coya y también al Lauqui, ¿no? Y también algunos por ahí parientes del Inca. Y nobleza de privilegio era más que todos los que hacían algo a favor del Inca, ¿no? Y pueden ser también los sacerdotes, en este caso los curacas. Ya los Hatunrunas, que ya era parte del pueblo, el pueblo en general en sí. Los Mitimaes, que eran grupos, ¿no?, de pobladores, ¿verdad?, que querían colonizar los territorios. Y por último, los Yanaconas, que vienen a ser los servidores, o es decir, los prisioneros. ¿Ya? Bien, estudiantes, entonces eso es todo acerca de la sociedad del Tahuantinsuyo. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase.